¿Por qué existes? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios creó el mundo y por qué te creó a ti? En un mundo lleno de ruido, prisas y distracciones, estas preguntas pueden parecer lejanas. Pero Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza con una afirmación poderosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó por necesidad, por soledad, por aburrimiento. Ninguna de esas razones aparece en el texto. Lo que sí vemos es orden, intención y belleza. Todo fue creado con propósito. La luz, el firmamento, el mar, los animales y en la cúspide el ser humano. ¿Pero para qué? ¿Qué quería Dios con nosotros? En este video vamos a sumergirnos en los primeros 2 capítulos de la Biblia para descubrir qué revela el corazón de Dios desde el principio. Verás que no estamos aquí por accidente, ni para vivir sin dirección. Exploraremos el diseño divino, el rol único del ser humano y qué nos enseña esto sobre nuestro valor, identidad y propósito hoy. Si alguna vez te has preguntado qué espera Dios de ti o cómo puedes vivir de acuerdo con su voluntad, quédate. Este mensaje puede cambiar tu manera de ver tu vida para siempre. Génesis 1 no es solo una introducción a la Biblia, es una revelación del carácter de Dios, un creador que actúa con sabiduría, poder y propósito. Cada palabra del capítulo tiene intención. Nada es improvisado, nada está de más. Desde el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se establece que todo cuanto existe tiene un origen divino. El universo no es el resultado de un accidente, sino de una decisión. Dios quiso que existiera y habló. Su voz dio forma a todo lo visible e invisible. Los 6 días de la creación nos muestran un patrón claro. Primero, Dios establece los dominios, la luz y la oscuridad, el cielo y el mar, la tierra y la vegetación. Luego, llena esos espacios con propósito, las luminarias en el cielo, las aves en el aire, los peces en el agua, los animales en la tierra. Cada paso sigue un orden perfecto, nada es aleatorio, y después de cada día, Dios observa lo que ha hecho y declara, y vio Dios que era bueno. Esa expresión no es solo estética, es espiritual. La creación refleja su bondad. La naturaleza es un espejo del carácter divino. Este detalle tiene implicaciones personales. Si el universo fue creado con tanto cuidado, ¿cuánto más tu vida? ¿Cuánto más tu existencia? No estás aquí por azar. Tú también formas parte de ese era bueno. Dios te pensó, te diseñó y te colocó con un propósito. El séptimo día, Dios descansa, no porque se haya agotado, sino porque su obra estaba completa. El descanso de Dios es una señal de plenitud. El mundo, en ese estado inicial, era un lugar en armonía con su Creador. Y esa armonía es clave. Génesis 1 no solo nos cuenta cómo comenzó todo, nos revela cómo debería ser todo, ordenado, bello, en comunión con Dios. Hoy, en medio del desorden, esta verdad brilla con más fuerza. Dios sigue siendo el mismo. El que creó con poder y propósito, sigue obrando. Y si confías en Él, también puede restaurar el orden en tu vida. Ese mismo Dios sigue activo hoy. En un mundo lleno de confusión y desorden, Génesis 1 es un recordatorio de que Dios sigue teniendo el control. Él no ha cambiado. Y si Él dio orden al universo, también puede dar orden a tu vida. En medio de toda la majestuosidad del universo recién creado, llega el momento más significativo del relato, la creación del ser humano. Génesis 1:26 nos da un giro sorprendente. No dice "y Dios dijo", como en los días anteriores. Esta vez se nos introduce en una conversación divina. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios se detiene, reflexiona, habla en plural. No es un simple acto creativo, es un acto relacional, deliberado y profundo. Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diseñando al ser humano como su reflejo en la tierra. Pero ¿qué significa realmente ser hechos a imagen de Dios? Significa que fuimos creados con cualidades que reflejan a nuestro Creador. Tenemos la capacidad de amar, de crear, de decidir, de perdonar, de comunicarnos, de cuidar. Llevamos en nosotros algo que ninguna otra criatura tiene, la capacidad de representar a Dios en la tierra. Dios no solo nos creó con intención, también nos bendijo y nos encargó una misión. Génesis 1:28 dice: "Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread".
No es una orden vacía, es una declaración de propósito. Somos llamados a multiplicar la vida, a cuidar la creación, a ejercer autoridad con responsabilidad y compasión. Esto nos revela tres verdades fundamentales. Primero, el ser humano tiene valor intrínseco. No importa su color de piel, su nivel social, su historia o sus errores. Todos llevan la imagen de Dios. Por eso la vida humana debe ser respetada desde el principio hasta el final. Segundo, fuimos creados para la relación. Con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. No estamos aquí para sobrevivir ni para vivir en aislamiento. Fuimos diseñados para conectar. Y tercero, tenemos una misión: reflejar a Dios en todo lo que hacemos, en cómo trabajamos, cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestro tiempo y recursos. Ser imagen de Dios no es una etiqueta, es una identidad activa. ¿Tu vida refleja al Dios que te creó? ¿Estás viviendo con la dignidad y responsabilidad que implica llevar su imagen? Génesis nos grita desde el principio: eres valioso, eres intencional y fuiste creado para algo eterno. Después de contemplar la majestuosa creación del universo y la formación del ser humano a imagen de Dios, Génesis 2 nos lleva a un lugar muy especial: el jardín del Edén. Este no es un simple escenario, sino el espacio perfecto diseñado por Dios para que la humanidad viviera en comunión, propósito y plenitud. El Edén representa mucho más que un jardín. Es un símbolo del plan divino para nuestra vida diaria y espiritual. En Génesis 2:8-15 vemos que Dios planta el huerto en Edén al oriente y coloca allí al hombre que Él formó. Este acto nos muestra que Dios no solo creó al ser humano, sino que también le dio un entorno para prosperar. Un lugar donde podía ejercer su propósito con alegría y responsabilidad. Uno de los primeros mandatos que Dios le da al hombre es claro: cultivar y guardar el jardín. Génesis 2:15. Esto revela que el trabajo es parte integral del diseño divino, no una consecuencia del pecado ni una carga. Trabajar en el Edén significaba cuidar, proteger y hacer florecer la creación, reflejando así la naturaleza creativa y ordenada de Dios. Nuestro propósito, entonces, también incluye ser administradores fieles de lo que Dios nos ha confiado, ya sea en nuestro hogar, trabajo, comunidad o en la naturaleza. Además, en el Edén se encuentran dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles representan la provisión de vida y la libertad moral que Dios otorgó al hombre. El árbol de la vida simboliza la comunión continua y la vida eterna que Dios desea para nosotros. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal es una prueba de confianza y obediencia. Dios le da al hombre la libertad para elegir, pero también establece límites para su bienestar. Esta enseñanza es fundamental. El verdadero propósito del ser humano no es solo existir, sino vivir bajo la guía y los límites sabios de Dios. La libertad sin dirección puede llevar a la destrucción, pero la libertad dentro del propósito divino conduce a la vida abundante y a la verdadera felicidad. Por último, Génesis 2 nos revela que Dios reconoce la necesidad humana de compañía y relación. Observa que no es bueno que el hombre esté solo y crea a la mujer como complemento perfecto. Génesis 2, 18-25. La creación del matrimonio y la comunión humana reflejan la intención divina de vivir en comunidad, amor y apoyo mutuo. El propósito humano se cumple también en la relación, en la familia y en la sociedad. En resumen, el Edén es el modelo original del propósito de Dios para la humanidad: vivir en comunión con Él, ejercer responsabilidad creativa y moral, y relacionarnos en amor con los demás. Aunque el pecado rompió este diseño, el mensaje de Génesis 2 sigue siendo una invitación para que volvamos a ese propósito y vivamos conforme al plan divino. Después de entender el hermoso diseño y propósito original de Dios para la creación y el ser humano, Génesis nos lleva a un momento crucial: la caída. Este evento marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pero también es la puerta a la esperanza y redención que Dios ofrece. En Génesis 3, leemos cómo la desobediencia del hombre y la mujer al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal rompe la perfecta comunión con Dios y altera el propósito original. Esta elección, fruto de la desconfianza y la rebelión, tiene consecuencias profundas. El pecado entra en el mundo y con él el sufrimiento, el trabajo duro, el conflicto y la muerte. Sin embargo, Génesis 3 no termina con desesperanza. En medio de las consecuencias, Dios anuncia un plan redentor, una promesa que es la semilla de toda esperanza cristiana. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15.
Esta es la primera profecía de la venida de un Salvador, aquel que restaurará la relación rota y cumplirá el propósito divino. Aunque el pecado distorsionó la creación, la intención de Dios permanece intacta. La redención es el camino para volver al propósito original, vivir en comunión con Dios, disfrutar del trabajo con gozo y relacionarnos en amor y paz. Como creyentes, esta parte de Génesis nos invita a reconocer nuestras propias fallas, a aceptar la gracia de Dios y a vivir en la esperanza de la restauración que Jesús trae. Nos desafía a no quedarnos atrapados en la culpa o la desesperación, sino a buscar la renovación diaria, sabiendo que Dios está obrando para transformar nuestras vidas y cumplir su propósito en nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el propósito de la creación según Génesis. Reflexionar sobre estos principios nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el mundo y el llamado que Dios nos hace a vivir en comunión con Él. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a que le des like, compartas tus pensamientos en los comentarios y sobre todo que te suscribas al canal Palabra de Dios para no perderte más contenido que fortalezca tu fe y te acerque a la verdad divina. Recuerda, conocer tu propósito es el primer paso para vivir una vida plena y significativa bajo el plan perfecto de Dios. Nos vemos en el próximo video.